Quiero invitarle que vaya a su Biblia. Vamos a estudiar la palabra del Señor en esta mañana. Prepara el corazón, prepara tu mente, abre tu corazón y dile al Señor, Señor, habla mi vida. Yo quiero escuchar, no solamente al pastor hablando, quiero escuchar la voz del Señor hablando directamente a mi vida. Puedes decirle eso allí en tu corazón a Dios. Señor, usa lo humano para revelar lo sobrenatural. Que tu palabra no encuentre obstáculos en esta mañana, Señor, para atravesar corazones con esa espada que corta pero que cura, que penetra pero que da vida. Señor, que esta semilla preciosa del Evangelio pueda hallar corazones que sean como una tierra fértil, lista para recibir esa semilla. Háblanos, Señor, porque necesitamos tu voz. Necesitamos, Señor, tu guianza. Necesitamos la luz de tu palabra. Porque vivimos en un mundo de tinieblas, Señor, y cuántas cosas, Señor, se interponen muchas veces en nuestro camino para que nosotros no veamos la luz. Pero tú eres la luz de nuestra vida. Por eso trae luz a nuestra mente, a nuestro entendimiento y a nuestro corazón por medio de la predicación de tu palabra. En el nombre de Jesús, dices amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a Apocalipsis capítulo número 3. El mensaje para la iglesia en Sardis. Estamos casi llegando a la recta final de esta serie de el mensaje de Jesús a las 7 iglesias de Apocalipsis. Dice así. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Sé vigilante y refuerza las cosas que quedan y están a punto de morir, porque no he hallado que tus obras hayan sido acabadas delante de Dios. Esta versión dice perfectas. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. Si no eres vigilante, vendré como ladrón y nunca sabrás a qué hora vendré a ti. Sin embargo, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestidos y que andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. De esta manera, el que venza será vestido con vestidura blanca y nunca borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Amén. Hoy nos toca estudiar el mensaje a la iglesia de Sardis. Está duro este mensaje, ¿no es verdad? Este es uno de los más duros. Este es uno de los más fuertes. Una iglesia que pudiéramos tomar este versículo como versículo central de toda esta realidad que se vivía en Sardis. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Tremenda confesión de Jesús, ¿no es verdad? Bueno, vamos a estar estudiando esta iglesia y a mí me parecía fascinante cuando estaba orando y estudiando este texto. Las cosas que uno encuentra aquí son bien importantes. Quiero invitarte a que abras tu mente y tu corazón a lo que Dios nos quiere decir hoy y vamos a extraer, vamos a intentar hallar y escudriñar y profundizar un poco en los principios que se encuentran en esta iglesia que también son aplicaciones prácticas para nosotros. Recuerden que, como hemos dicho desde el comienzo de esta serie, cada uno de los mensajes a estas iglesias fue meticulosamente escogido por Jesús. Cada una de estas iglesias. Había más iglesias en Asia y habían iglesias hasta más famosas que estas. Sin embargo, al Jesús escogerlas es porque Jesús sabía que en ellas estaban pasando, en ellas estaban aconteciendo algunas situaciones que eran comunes de no solamente Asia Menor, sino también de todas las épocas
las culturas, de todos los contextos en los que la iglesia ha existido. Entonces, por supuesto que aunque esta iglesia fue originalmente escrita para la iglesia Sardis en Asia Menor, también fue escrita como un testimonio para nosotros aquí en Oasis, en Houston, en 2022. ¿Ok? Así que esto es también un mensaje del Señor para nosotros, en el que vamos a encontrar cosas que quizá no nos están pasando, pero que el Señor nos las deja saber para alertarnos para que no pasen. Y quizás podemos hasta encontrar algunas que sí nos están pasando, y el Señor viene para traer una medicina, porque la idea de Jesús al hablarle a las iglesias, no solamente de las cosas buenas que encontraba en ellas, sino también de los problemas que tenía la iglesia, era traer medicina, era curar, era transformar la realidad de esa iglesia. Porque el corazón del Señor es un corazón restaurador. El ministerio de Jesús es un ministerio de restauración. Jesús no vino por los perfectos, Jesús vino por los pecadores. Jesús no vino a curar a los sanos, Jesús vino por los enfermos. Él vino para buscar y para salvar, dice la palabra de Dios, lo que se había perdido. Entre ellos todos nosotros. Amén. Ahora, vamos a hablar un poquito de Sardis. Porque en Sardis esta idea central de tienes nombre de que vives pero estás muerto, nos comienza a narrar los problemas que tenía esta iglesia. Vamos a hablar un poquito de los problemas de esta iglesia. En primer lugar, vamos a hablar de esta fama exterior, ¿ok? Esta fama exterior que ellos tenían, que estaba totalmente desconectada de la realidad interior de la iglesia. Recuerdo, bueno, Luis, ¿tienes la foto que te dije? Bueno, le pedí a Luis que me pusiera esta foto acá. Usted ve ese lugar ahí. Ese era uno de los templos que se encontraba en Sardis en aquella época. Bueno, este fue construido un poco después. Pero usted ve esa entrada así tan grande, tan majestuosa. Si usted entra por esa puertecita que está ahí, se va a dar cuenta que detrás de eso no hay nada. Es decir, de ese templo lo que queda es la fachada solamente. Porque hubo algunos temblores y algunos movimientos de tierra que destruyeron todo lo restante de ese templo, que no era un templo cristiano, era un templo de Artemisa. Pero me pareció curioso, dado que todas las cosas que se van diciendo, que Jesús va diciendo aquí de la iglesia, están sumamente conectadas con realidades sociales de la iglesia, con el contexto de la iglesia. Usted va a ver qué interesante. Entonces, este templo es un templo del que solo queda la fachada. Es lo mismo que estaba pasando en la iglesia de Sardis. Sardis lo único que le quedaba era el nombre, la fama, porque por dentro era una iglesia que desde el punto de vista del cielo, aunque tenía nombre de que vivía, ¿nombre para quién? Hacia afuera. ¿Ok? Esa era la apariencia que tenía. Jesús la miraba y la veía que era una iglesia que estaba interiormente muerta. Yo me recuerdo que tuve la oportunidad de servir por un año en una iglesia en Brasil. Y en esa iglesia de Brasil, recuerdo que había una situación similar. Era la iglesia de un cierto líder allá. Y él me llamó para que viniera a apoyarlo en el ministerio. ¿Ok? El ministerio estaba teniendo muchos problemas y él me llamó. Me dijo, ven para que apoyes la obra. Y fuimos para allá y recuerdo que prediqué una vez y nunca más me invitó a predicar. Nunca más me invitó a predicar. No porque yo dijera algo que necesariamente que sea incorrecto, sino porque cuando una persona no quiere oír la verdad, va a hacer todo lo posible por tapar esa verdad. Entonces recuerdo que aquel templo se estaba invirtiendo, gastando muchísimo dinero en arreglar la fachada del templo. Y cuando usted se paraba por fuera de aquello, unas cosas de vidrio y unos adornos, unas cosas que usted decía, esto está imponente, esto está bello. Pero si usted entraba a esa iglesia, usted entraba a ese templo, por dentro no tenía piso, no estaba pintado, el altar era puro cemento. Es decir, no había correspondencia ninguna entre la fachada y el interior de aquel lugar.
Y muchas veces, bueno, yo sugerí, pero bueno, vamos a invertir un poquito en la parte de adentro también. Porque por fuera está muy bonito, pero cuando entramos esto es una cosa horrorosa. Y en esa misma condición estaba la iglesia espiritualmente hablando. En esa misma condición. Se quería dar una imagen de que todo estaba bien, de que somos una iglesia saludable y todo, pero cuando tú conocías la interioridad de la iglesia, había miles de problemas. Y no estoy diciendo que hayan iglesias que no los tengan. Todas las iglesias tienen sus situaciones. Todas las congregaciones tienen sus situaciones. Pero hay algunas que tienen más que otras. ¿Ok? Y muchas veces tiene que ver con cuál es la prioridad. La prioridad es dar una apariencia o la prioridad en realidad es invertir en la salud de la iglesia. Esto estaba pasando allá. Y esto estaba pasando en Sardis también. Sardis tenía un nombre, decía Jesús, tienes nombre de que vives. Él tenía una fama, él tenía un renombre, él tenía una apariencia de ser una iglesia viva. La pregunta es, ¿cómo se crea la fama? ¿Cómo se establece la fama? Bueno, la fama se crea de dos formas. Número uno, cuando uno mismo se da fama a uno mismo, ¿no es verdad? Cuando uno mismo habla de lo que uno es. No, porque yo soy tal cosa, yo hice esto, yo hice aquello. Y es cuando uno se da publicidad a uno mismo. Normalmente, cuando pasa eso es porque uno realmente no es lo que dice que es. Y entonces tiene que equiparar eso que no es diciendo que sí lo soy. Yo puedo decir, por ejemplo, yo soy un buen esposo. ¿Por qué? Porque yo llevo casado 18 años con mi esposa y yo le hice serenatas y yo he sido muy romántico y yo le he provisto para sus necesidades. Y yo puedo hablar un montón de cosas de mí como esposo, pero aunque yo me dé fama a mí mismo de ser buen esposo, la mayor evidencia de si yo soy un buen esposo o no, para usted, ¿cuál va a ser? Mirar a mi esposa, ¿no es verdad? Si usted ve a mi esposa con cara de amargada, si usted ve que yo y mi esposa no tenemos esa relación de la que yo hablo cariñosa, esa unidad, si usted la ve triste a ella, eso para usted va a valer mucho más que todo lo bueno que yo puedo decir de mí mismo, ¿no es verdad? Normalmente, hay un dicho que dice, dime de lo que presumes y te diré de lo que careces, ¿no es verdad? Quien tiene que presumir de que es algo o de que ha hecho algo es porque en realidad no lo es tanto. La otra forma de crear fama, ¿cuál es? No diciendo lo que yo soy, sino siendo lo que yo soy. ¿Ok? Si yo soy algo en realidad, eso se va a ver en el día a día, en mi manera de vivir, y los demás lo van a identificar, los demás lo van a percibir. De tal manera que yo no necesito, que usted no necesita darse a conocer, porque como un buen esposo o como una buena esposa, porque eso se le va a salir a usted por los poros. Usted no necesita convencer a nadie de lo que usted es. Usted simplemente vive. Y en su día a día, en su cotidianidad y en su compartir con la gente va a saber quién usted y yo somos. Por eso buscar fama, hablando de nosotros mismos y publicando lo bueno que nosotros somos, eso tiene las piernas muy cortas. Porque cuando en la práctica yo no sea lo que yo digo que yo soy, la gente se va a dar cuenta. Sin embargo, por eso que la gente le decía a Jesús, pero Jesús, si tú eres tan tremendo, ¿por qué no te das a conocer al mundo? Jesús decía, no, tranquilo, a mí no me hace falta eso. No ha llegado mi hora. Esta no es mi hora. Y la gente quería eso. Jesús, ábrete una cuenta en Instagram. Oye, con los milagros esos que tú haces, debe decirte que te van a dar la flechita azul esa, te van a dar una cuenta verificada. Eso no lo tiene cualquiera. Quien realmente es, no necesita decir lo que es. Ahora, esta iglesia era una iglesia que tenía nombre de que vive. Poseía una fama creada, pero no necesariamente porque en ese momento fuera una iglesia viva, sino por una realidad del pasado. ¿Ok? Ahora la pregunta es, ¿cómo es posible que si ya la iglesia estaba muerta, todavía tenía nombre de que vivía? ¿Cómo es posible?
Mira, hermano, esto es una realidad que existe en nuestro tiempo. Así, mire. Gente que aparenta una cosa, busca aparentar algo que en realidad no es. ¿No es verdad? En la iglesia de Sardis pasaba eso. ¿Y cómo es posible que todavía mantengas un nombre como si estuvieras viva y estás muerta? Ah, bueno, no porque estaba viva, sino porque hablaba de lo viva que estuvo en algún momento. Aparentemente Sardis en el pasado fue una iglesia muy buena, una iglesia avivada, una iglesia saludable, pero fue perdiendo eso con el tiempo y ya no le quedaba más que hablar de lo bueno que había sido en el pasado. ¿Ok? Ahora, si algo es cierto, es que hay dos personas a las que nunca nosotros podremos engañar cuando hablamos acerca de nosotros. ¿Quiénes son esas dos personas? Dios primeramente. ¿Y quién es la otra persona? Nosotros mismos. Nosotros mismos. Yo puedo decirle a usted un montón de cosas acerca de mí, pero a quien yo no voy a poder engañar nunca, a quien yo no voy a poder esconderle mi realidad, es primeramente a Dios. ¿Recuerdan lo que estuvimos hablando la semana pasada? Aquel que tiene ojos como de llama de fuego, que penetra, que todo lo ve, que escudriña la mente, el corazón y discierne aún las intenciones más profundas del ser humano, a ese no le podemos esconder nada. Y a la otra persona a la que yo nunca voy a engañar, ¿a quién es? A mí mismo. Yo puedo aparentar una cosa delante de mi hermana, sin embargo, cuando yo estoy solo, cuando nadie me ve, yo sé quién yo soy. La única manera en que yo no pudiera saber cuál es mi verdadera condición, espiritualmente hablando, es, por ejemplo, si yo todavía tengo una venda y el evangelio no me ha iluminado. Una persona que no ha conocido el evangelio tiene una venda en sus ojos. Y esa venda le impide ver su verdadera condición espiritual, la condición de su alma. Pero cuando el evangelio entra, penetra en el corazón y en la mente, esa venda se cae y uno se da cuenta, wow, soy un pecador, wow, recae sobre mí una condena, wow, necesito un salvador. Y ese salvador es Jesucristo, el único que me puede salvar. Esa realidad viene cuando el evangelio entra. Pero la otra forma en que pudiéramos nosotros engañarnos a nosotros mismos, habiendo sido iluminados por la verdad del evangelio, es cuando comenzamos a descuidar nuestra relación con Dios. Y poco a poco dejamos de valorar las cosas del Señor. Y poco a poco nos vamos enfriando. Y poco a poco aquel corazón nuestro se va endureciendo. Y llega un punto en el que quizá nos comenzamos a acostumbrar a uno que otro pecado, a una que otra mala práctica, y nuestro corazón se sigue endureciendo y poco a poco nos vamos alejando y tomando distancia hasta que llega un punto en que la conciencia se cauteriza y ya uno no tiene ni siquiera sensibilidad de darse cuenta en qué condición espiritual se encuentra. Es cuando la persona está frío, muerto espiritualmente nuevamente. Esas son las únicas dos formas en las que pudiéramos no saber cuál es nuestra condición. Ahora, ¿por qué le digo todo esto? No me pierda el hilo de la idea. No me pierda el hilo de la idea de por qué le digo todo esto. ¿Usted sabe por qué le digo todo esto? Para acentuar una realidad importante. Y esa realidad es esta. Diga conmigo, Dios me ama más de lo que yo mismo me amo. ¿Te escuchó eso? Dios te ama a ti más de lo que tú mismo te amas, de lo que tú misma te amas. ¿Sabe por qué? Porque viene Jesús y le dice a la iglesia, tienes nombre de que estás vivo, pero la realidad, la verdad, escucha, la verdad es que estás muerto. Yo la sé, yo sé la verdad y te la voy a decir. Estás muerto. Eso es algo que muchas veces nosotros no hacemos con nosotros mismos. Decirnos la verdad a nosotros mismos. Y aun cuando sabemos esa verdad, como que queremos esquivarla, como que queremos no atender a esa verdad. Y nosotros decimos, sí, yo sé que estoy mal, pero bueno, es que yo soy así. Y nos inventamos un montón de excusas. Es que yo soy así. No, es que me caí, pero bueno, Dios me ama de todas maneras. Y no ha llegado el tiempo en el que y Dios te está hablando la verdad, y uno ignorando la verdad, rechazando la verdad. Y el Señor queriendo traer luz, y nosotros rechazando la luz. Y dice Jesús en algún punto, y esta es la condenación, que la luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué yo te digo que el Señor nos ama más a nosotros que nosotros a nosotros mismos?
Porque cuando Él nos dice la verdad, es porque Él sabe que necesitamos escuchar esa verdad, porque lo que estamos haciendo con nuestra vida tiene consecuencias eternas. Y cuando nosotros ignoramos la verdad, también estamos jugando con nuestra eternidad. De tal manera que al Él decirnos la verdad, está demostrando que Él está más interesado en nuestra salvación que nosotros mismos. Que Él nos ama más a nosotros que nosotros a nosotros mismos. Porque si nosotros supiéramos la importancia, la magnitud de lo que el Señor nos está diciendo, nunca nos esconderíamos de la luz. Al contrario, le diríamos: Señor, es verdad, esto en mi vida está mal, ayúdeme a cambiar esto aquí. No nos conformaríamos con meter lo sucio de nuestra vida debajo de una alfombra, porque eso no resuelve las cosas. Porque en algún punto, cuando se levante esa alfombra, ese sucio va a salir de nuevo. Es mejor decirle al Señor: Señor, tengo este problema y no me puedo librar de él, estoy débil. No puedo, ayúdame, dame fuerzas. Pero ser sinceros con el Señor. De esa manera demostramos que nos amamos. Todo lo que el Señor nos dice, conclusión, hermanos, de este punto, todo lo que Jesús nos dice, nos lo dice por eso mismo, porque nos ama y nos quiere salvar. Ya nos toca a ti y a mí el qué hacer con esa verdad, si la vamos a rechazar o si la vamos a aceptar y dejar que ella nos transforme como Dios quiere. De lo que sí tenemos que estar claros siempre es que Jesús siempre nos va a decir la verdad. Qué bien se siente cuando un amigo es de esos amigos que no te esconden las cosas, ¿no es verdad? ¿Usted tiene amigos así? Gente que le dice: mira, te lo digo porque te amo. Esto y esto, y le dicen la verdad a uno. ¿Usted ha tenido amigos así? Ahora, un amigo que ve que tú estás caminando hacia un precipicio y no te dice nada, bueno, ese amigo no te valora tanto, ¿no es verdad? Porque si yo te valoro a ti, yo tengo que decirte: espérate, Dulce, mi hermana, aguanta, mira, hay un precipicio ahí, si sigues andando por ese camino te vas a caer. ¿Por qué? Porque te amo, no quiero que te caigas, al contrario, da la vuelta y agarra para la campina. Jesús siempre nos va a decir la verdad, y toda verdad de Jesús siempre viene cargada de una gran dosis de amor y de ganas de salvarnos y de ayudarnos. ¿Dices amén? Jesús viene y le dice: ustedes tienen nombre de que viven, sin embargo, están muertos. ¿Por qué? Porque les decía que es muy interesante la historia de Sardis y cómo se conecta con la realidad de la iglesia. Porque ellos vivían de glorias pasadas, ellos vivían de ideas del pasado. Mire, Sardis fue una ciudad riquísima, escuche, en la que se producían vestidos costosos y era famosa por sus tintes para la ropa. Una ciudad, diríamos hoy, fashion. Una ciudad a la moda, una ciudad que estaba en el top 1, en el top 5 de las ciudades importantes de la época. Enormes cantidades de oro eran extraídas del río Pactolo, que era un río cerquita que tenían de la ciudad, y sacaban oro a esa gente todos los días. Una ciudad riquísima, por lo que su riqueza aumentaba constantemente. Pero el esplendor de esa ciudad, toda esa riqueza, todo ese esplendor, era cosa del pasado. Cuando se viene a dar esta carta a la iglesia de Sardis, al ángel en la iglesia de Sardis, habían pasado 600 años de aquel gran esplendor. De tal manera que lo que le había pasado a la ciudad también le estaba pasando a la iglesia. La iglesia era una iglesia que estaba totalmente fría, totalmente muerta. Tenían nombre de que vivían, ¿por qué? Porque era una iglesia histórica. Hoy tenemos iglesias que son históricas, pero que están más muertas, y están más frías, y están más secas. ¿Por qué? Porque han dejado de la puerta para afuera al Señor. ¿Con qué? Con sus ritos, con sus tradiciones, con sus costumbres humanas. Y no están abiertos a la obra del Espíritu Santo, no están abiertos a meter el dedo en la llaga. No me meta ningún dedo en la llaga. Aquí lo que hay que hacer es arreglar la fachada de la iglesia, para que cuando la gente nos vea digan: mira qué bien se ve, mira qué bueno, parece una buena iglesia. Pero lo que Jesús quiere es venir a meter el dedo en la llaga, porque si no, no te ama. Si el Señor a mí me ama, Él va a tocar donde duele. Porque dice la Biblia que ellos andaban en vestiduras blancas, algunos de ellos, y no habían manchado su ropa. Sin embargo, otros
escondían las manchas de su ropa para que no se viera. Era como los leprosos. Los leprosos en la antigüedad. La lepra era una enfermedad que no tenía cura antes. Y el leproso, al contagiarse, se empezaba a podrir. Y los pedazos se le empezaban a caer. Pero entonces, la ley era que cuando alguien estaba leproso, tenía que pasar ¿qué? De la puerta para afuera. Usted no puede quedarse aquí, sea quien sea, aunque sea el rey. De la puerta para afuera, porque es una enfermedad súper contagiosa. Y entonces tenían que vivir afuera con otros leprosos. Ahí pudriéndose ahí todos ellos juntos. Entonces la gente cuando adquiría lepra, lo que intentaba era esconderla lo más posible debajo de su ropa. Se ponían ropa de mangas largas, aquí se subían el cuello y hacían mil cosas hasta que ya llegaba un punto en que no podían esconderlo más y tenían que sacarlo. Entonces Jesús no quiere que la enfermedad, que el mal, que la tiniebla en nosotros vaya avanzando a tal punto de que ya después es una cosa demasiado evidente. Jesús quiere tratar con nosotros hoy. En cositas que a veces comienzan siendo zorras pequeñas, pero que tienen el potencial de destruir, de hacer mucho daño. Entonces eso es lo que hace Jesús. Ellos vivían de la gloria pasada, ¿por qué? Porque la ciudad había sido riquísima, la iglesia había sido buenísima, pero ahora solo le quedaba la fachada, solo le quedaba el nombre. Que Dios nos libre de ser una iglesia solo de nombre y de fachada, hermano. Que Dios nos libre de vivir de fuegos del pasado. Jesús no quería que ellos siguieran viviendo de anécdotas del pasado, sino experimentando su gloria en el presente. Y quiero decirte algo. Si tú eres de esas personas que tuviste un pasado glorioso con el Señor, pero que ahora te ves a ti misma o a ti mismo y tú dices, pero ya yo no estoy viviendo momentos como aquellos. Yo me acuerdo hace unos años atrás que yo vivía en oración y en los cultos y esto pasaba y pasaba aquello otro y yo servía, yo hacía y no sé qué. Y entonces tú te comparas ahora y tú dices, pero y ahora no es igual, no se siente igual, las costumbres son diferentes. Aquellos tiempos eran los mejores. Cuando nosotros miramos para atrás y decimos, los tiempos pasados fueron los mejores, nosotros estamos diciendo eso sin sabiduría. ¿Usted sabe por qué? Porque estamos hasta cierto punto limitando a Dios, diciendo, nada puede superar esto. Dios no puede hacer nada nuevo, es decir, nada mejor que esto. Esto es lo mejor que existió. Pero ¿acaso Dios no puede hacer eso y mucho más hoy? ¿Qué usted cree? ¿Acaso Dios no tiene poder para hacer lo mejor en tu vida hoy? ¿O es que ya cuando Dios hace 3 o 4 cosas buenas en el pasado, ya nos va a dejar viviendo de anécdotas, de fuegos pasados? En el Antiguo Testamento el altar debía mantenerse encendido todo el tiempo. Y todos los días los sacerdotes debían venir y quitar las cenizas y colocar leña nueva. ¿Para qué? Para que el fuego del altar ardiera continuamente. Entonces, hay mucha gente que son como ese altar al que se le ha puesto leña nueva y están viviendo momentos con Dios tremendos. Pero hay otros que son como la leña de las 6 de la mañana, que ya quemó y todo lo que queda es ¿qué cosa? Cenizas. El recuerdo de fuegos del pasado. Bueno, hermano, la solución es sencilla. Quita la ceniza, no sigas viviendo de cenizas y métele leña nueva, porque Dios tiene poder para derramar fuego nuevo. Dios tiene poder para hacer cosas nuevas en nuestras vidas. ¿Dicen amén? Isaías 43, 18 y 19. Dice así. Olviden las cosas de antaño. Ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en los lugares desolados. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, llamado importante para la iglesia de Sardis y para nosotros, no vivir con la mente en el pasado. Dios tiene poder para hacer que nuestro presente y nuestro futuro estén cargados de su gloria y de sus milagros. Y los mejores momentos de tu vida no fueron los que pasaron, son los que están por venir. ¿Tú sabías eso? ¿Que lo mejor está por venir? Di conmigo, lo mejor está por venir. Di conmigo, lo mejor en mi vida está por venir. Lo mejor que vendrá para cada uno de nosotros, ¿qué cosa es? Cristo, la segunda venida de Cristo. Pero de aquí a allá hay mucha cosa linda que todavía Dios quiere hacer en ti, que quiere hacer en tu familia, que quiere hacer en tu ministerio. Así que no limites más a Dios pensando que los tiempos pasados son insuperables. Nada aquí es insuperable para Dios. Dios lo puede superar todo.
Dices amén. Y Dios puede darte cosas que tú ni soñaste que podían acontecer, sea la edad que tengas, sea el lugar en el que estés viviendo, sea lo que sea. Dios no tiene límites. Dícele Jesús entonces a la iglesia: tú tienes nombre de que vives y estás muerto, por tanto, sé vigilante, vigila. ¿Y por qué le dice sé vigilante? Bueno, lo que había pasado, aquella ciudad riquísima, es que la ciudad de Sardis estaba construida así como en una montaña, así bien empinada, unos 700 metros, así por encima. Y ahí arriba en una roca habían construido toda la ciudad, con unas murallas altas. Aquello parecía infranqueable, aquello parecía que el enemigo los enemigos que quisieran conquistarla era imposible de conquistar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que por causa de eso, ellos se sentían confiados y ellos nunca tuvieron la intención de vigilar. Porque ellos decían, estas murallas son suficientes para protegernos a nosotros. Y por causa de esa confianza que ellos tuvieron en su ciudad, ellos fueron atacados y conquistados 2 veces. Una vez por los persas y otra por los griegos. ¿Usted sabe cómo lo hicieron? No fue que vinieron en grandes ejércitos así, rompieron y cayeron como en las películas con las bolas aquellas. No, nada de eso pasó. En uno de los casos fue un hombre el que encontró por una parte de la muralla un lugarcito por el cual escalar. Y se metió de noche y vino como ladrón en la noche y se metió y logró colarse dentro de la ciudad y le abrió la puerta al ejército. El ejército entró y acabaron. ¿Por qué? Porque ellos se sentían confiados, decían, nuestras murallas son suficientes, y no vigilaban. Ellos no guardaban la ciudad. Años después, cientos de años después, entonces viene otro ejército y esta vez, misma historia. 15 hombres logran subir por el muro, entrar, abrir la puerta y fueron conquistados nuevamente. Esta gente tenía una confianza tan grande en sus murallas que no se daban cuenta de lo vulnerable que eran por causa de esa confianza. Hermano, el exceso de confianza en las murallas es un problema. ¿Usted sabía eso? ¿Y cuáles pueden ser tus murallas hoy? ¿En qué tú confías? ¿Cuáles son aquellas cosas en las que tú te sientes segura, seguro? ¿Cuáles son aquellas cosas que quizá te dan a ti la confianza de todo va a estar bien porque yo tengo estas murallas? Para algunos sería ¿qué cosa? El dinero, buen ejemplo. Yo tengo una cuenta de banco que tengo $50,000 ahí. Eso es, poniendo un ejemplo, yo no la tengo. No tengo que poner un ejemplo hipotético, muy, muy hipotético. Tengo ese dinero ahí y ese dinero es un seguro que yo tengo. Y yo estoy tranquilo, cualquier cosa, no, yo tengo ahí mi dinero. ¿Cuál otra muralla nosotros a veces nos levantamos y confiamos en ella diciendo todo está bien? A ver. Un buen trabajo, seguro que sí, un buen empleo. No, mientras yo tenga este empleo, mientras yo tenga este salario estable, bueno, que me da para vivir holgadamente, todo va a estar bien. ¿Cuál más? Sí, patrimonio, negocio, tiene que ver con finanzas. ¿Qué más? ¿Qué más le produce a la gente confianza de decir, mientras yo tenga esto, todo está bien? Salud, sí, exacto. Mientras esté saludable y esté fuerte, yo trabajo y echo para adelante. Y mi familia no se muere de hambre. ¿Qué más? La cuenta en el banco, la fuerza física, las conexiones que tenemos con gente que nos puede resolver, la belleza física, son todas cosas que son demasiado inestables y pasajeras. ¿Cuántos de ustedes han tenido la experiencia que tantas veces he tenido yo de que han recibido su salario y se han dado cuenta de que el dinero tiene alas? Y uno dice, ¿y estas alas que tiene este dinero para qué? Y el hermano y se va volando. ¿Alguno de ustedes ha tenido esa experiencia? De que usted agarra su salario, su cheque, y dice, el cheque, y sale aquel bicho volando. Entonces, ¿cuáles son las murallas en las que nosotros confiamos? Y fíjense ustedes, ellos fueron atacados desde adentro, no desde afuera con grandes ejércitos, cositas que se colaron. Y muchas veces lo mismo que nos pasa a nosotros los cristianos, ¿no es verdad? Lugarcitos en la muralla, huequitos por los que el enemigo intenta colarse. ¿Por qué? Porque cuando no te puede entrar de frente, se va a intentar meter por la retaguardia, por algún huequito. Entonces no podemos dejarle huequitos abiertos al enemigo. Cuando usted discute con su esposa y usted no arregla
esa situación, usted le está dejando brecha abierta al enemigo. Siéntese con esa mujer, dense 4 abrazos, 5 besos, pídanse perdón y sigan adelante. No dejen que las cosas se vayan acumulando, porque entonces se van creando todas esas situaciones internas, esas insatisfacciones, esas frustraciones que cuando aquello explota y nunca se arregló, entonces vienen las grandes desgracias. No le dé lugar a lo pequeño, a las pequeñas dosis venenosas que el enemigo quiere meter a través de personas, de relaciones, de asuntos sin resolver, de falta de perdón y todo lo demás que usted sabe. Ciérrele puertas al enemigo. Entonces Jesús les dice, ya en la recta final, así que sé vigilante, vigila. Te has confiado en tu muralla, te has olvidado de que aquí nada de lo que tú puedes tener en este mundo es infalible. Sé vigilante porque no he hallado tus obras acabadas delante de Dios. En otras palabras, ustedes, iglesia, están siendo cristianos con obras a medias. Ustedes están siendo cristianos a medias. Sí, van a la iglesia, leen la Biblia, quizás participan de algunas actividades, pero sus obras, su manera de vivir no es completa delante de mí. Está a la mitad. No aman como deberían amar. No buscan mi presencia como me deberían buscar. No sirven como me deberían servir. No predican como deberían predicar. Es decir, era una iglesia en la que todo se quedaba a medias. Era una iglesia como ni frío ni caliente, como de la mitad. Y el evangelio del Señor Jesucristo nunca fue para venir a cambiarnos parcialmente, sino a cambiarnos totalmente, mi hermano. Diga conmigo, la palabra de Dios nos cambia totalmente. Para que la iglesia, para que Dios, para que la Biblia no sean una opción más, sino que sea lo que defina nuestra existencia en este mundo, hermano. Dice amén. Entonces no debemos ser cristianos a medias. La solución de Jesús entonces, ¿cuál es? Esta iglesia que estaba casi muerta. Porque mire, cuando los hombres a quien está casi muerto vienen y te hacen así, ¡pah!, y te acaban de matar, eso no es lo que hace Jesús. Si a Jesús no le interesara esta iglesia casi muerta, Jesús no le decía nada, ¿no es verdad? Pero cuando Jesús viene y le da la palabra es porque los ama todavía y porque les dice, hay cositas en ustedes que están casi a punto de morir, pero todavía no se han muerto, así que déjenme proponerles algo. Les voy a proponer un avivamiento, que se despierten, que salgan de ese letargo y que sigan adelante como la iglesia que una vez fueron, le dice Jesús. Dice Isaías 42:3 acerca del Señor. Él no quebrará la caña cascada, la caña quebrada, ni apagará la mecha que se está extinguiendo. Cuando Jesús agarra a una persona hecha leña, hecha polvo, lo que Jesús quiere hacer es restaurar la vida de esa persona. ¿Tú sabes lo que significa estar hecho de leña o estar hecho polvo? Yo sé lo que significa eso. Yo sé lo que es estar en el fondo del pozo. Yo lo sé. Aunque en mi fachada uno diga está vivo, yo sé lo que es estar muerto. ¿Alguien más lo sabe? No me levante la mano. No me levante la mano. ¿Alguien sabe aquí lo que significa tener una fachada de que todo parece bien, pero por dentro estar muerto? ¿Alguien sabe lo que se siente? Y uno dice, pero ¿y ahora? Porque yo estoy engañando a todo el mundo, pero a él no lo puedo engañar y a mí tampoco me engaño. Y yo tengo estas actitudes cuando nadie me ve y hago esto cuando nadie me ve y cuando los ojos de la gente no me... Pero yo sé que esos ojos de fuego, de esos no me puedo esconder. Y de los míos tampoco. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con gente así? Cualquiera que nos conociera, cualquiera que me conociera a mí, en mis mortandades con apariencia de vida, cualquiera diría, este pastor, no hombre, no, esto es un pecador. Cualquiera que te conociera a ti diría, no vale un centavo. Que mira, después de todo lo que Dios ha hecho en su vida, ¿tú sabes lo que es hacer esto? Cualquiera en este mundo, pero no el que está arriba. El que está arriba, cuando nos ve a nosotros en el fondo del pozo, ¿sabe lo que hace?
Él no acaba de quebrar la caña que está cuarteada. Él no acaba de apagar el humito que todavía queda en nosotros. Y Él lo que propone es un despertar. Entonces le dice, vigila. Comienza de nuevo a despertarte y a entender de que eres vulnerable, tus murallas no funcionan, necesitas vigilar, estar atento hacia afuera y hacia adentro, porque muchas veces los problemas más grandes están adentro. Y le dice, refuerza lo que no ha muerto. Es decir, invierte, lucha, esfuérzate en prosperar en tu vida espiritual. Invierte en las cosas de Dios para que todas las demás áreas de tu vida que se están muriendo cobren vida. Les dice, recuerda lo que has recibido y oído. Fíjese usted qué interesante, recuerda lo que has recibido y oído. Ellos que vivían con su mente en el pasado. Jesús le dice, bueno, ya que tienes la mente en el pasado, bueno, recuerda esto, lo que has recibido y oído. Es decir, acuérdate cuál fue tu verdadera gloria. ¿Cuál fue tu verdadera gloria? Oír y recibir. Es decir, no lo tenías, te lo dieron, no lo habías escuchado, te lo dijeron. Entonces, ¿quién te lo dio y quién te lo dijo? El de arriba. Él es el motivo de que tú tuviste toda esa gloria. Así que recuerda lo que has recibido y oído. Recuerda que tu gloria no es lo que tú viviste, sino por qué viviste lo que viviste. Por causa de lo que Dios hizo en tu vida. Tu gloria es Dios, no las cosas que Dios hizo en tu vida. ¿Usted está entendiendo? Esto es interesantísimo. Nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza, dice la Biblia, es el Señor. Nuestra gloria no es nuestra belleza, porque nuestra belleza nos la dio Dios. ¿Ya vio? Qué lindo estamos todos. Nuestra gloria no es nuestro dinero, porque el dinero nos lo dio ¿quién? Nuestra gloria no es nuestra salud, como estábamos hablando, porque la salud nos la dio ¿quién? Nuestra gloria no es nuestra capacidad, porque la capacidad nos la dio ¿quién? Entonces nuestra gloria es aquel de quien viene todo lo que tenemos. Entonces recuerda de dónde viene tu bendición, en otras palabras, y guarda lo que has recibido. Es decir, que sea tu mayor tesoro. Eso que Dios te ha dado, atesóralo, guárdalo, valóralo, cuídalo. No te dejes engañar por el enemigo. Invierte en tu vida espiritual y en la de tu familia. Y dice, y arrepiéntete. Es decir, cambia el rumbo de tu vida y vuélvete a Dios de todo corazón. Termina diciendo entonces el Señor la promesa. Al que venciere, a las personas dignas que hay dentro de tu iglesia, que no han manchado sus vestiduras, yo le daré, dice, que anden conmigo, que tengan vestiduras blancas y su nombre nunca será borrado del libro de la vida. Y yo le voy a confesar delante de mi Padre y de los ángeles. ¿A quién? A las personas dignas, a los que no manchen sus vestiduras. Y la pregunta es, ¿quién es digno aquí? Levanta la mano los dignos. Que diga, yo soy digno de la salvación. Porque Jesús dice, a los que son dignos en la iglesia, van a tener estas bendiciones. Levanta la mano los que son dignos aquí. No, ¿usted cree que usted es digno? Lo que dice Jesús es, los dignos son los que no han manchado sus vestiduras. Pregunto, vamos a cambiar la pregunta, vamos a enfocarla de otra manera. ¿Quién no ha manchado sus vestiduras aquí? ¿Quién tiene vestidura pero blanquita como coco aquí? ¿Qué puede decir? Jamás ha habido una mancha en esta vestidura. ¿Quién? Levanta la mano ahí. No, yo no la estoy levantando. ¿Quién es digno? ¿Quién no ha manchado nunca la vestidura? Pero Jesús dice, los que en la iglesia no han manchado su vestidura y que son dignos, esa gente gozarán de estas bendiciones. ¿Será que hay algún tipo de espécimen cristiano que nosotros no somos parte de él, que nunca han fallado? ¿O será que Jesús está hablando de otra cosa? Termino con esto. ¿O será que Jesús habla de gente que cuando se mancha la vestidura dice, yo no me puedo quedar así, esto lo tengo que lavar? Y como yo sé que el único que puede lavar esto es el Señor, déjame pedirle perdón al Señor por mis pecados. Porque yo sé que él le agradan las vestiduras limpias. Yo no quiero vivir sucio delante de Él. Y son gente que sí, que son pecadores, que cometen errores, pero que cuando lo hacen vienen humildes delante del Señor. Le dicen, Señor, metí el pie hasta el fondo y necesito que me limpies. No quiero que nada me separe de ti. No quiero, Señor, que nada me impida estar en tu presencia. Límpiame con tu sangre. Y viene aquella sangre y te limpia, y tú que estabas hecho de una bola de churre, ahora quedas blanquito como coco de nuevo. Esas son la gente digna a la que
se refiere Jesús. A los indignos que son dignificados por el Señor, a los sucios que son limpiados por el Señor, que de vez en cuando se ensucia de nuevo, pero que no se conforman con vivir una vida sucia, sino que vienen a la presencia de Dios y le dice: Señor, restaura mi vida, porque no quiero vivir del pasado. No quiero vivir dando una apariencia de una cosa que no soy. Quiero ser verdaderamente un siervo, una sierva tuya, un cristiano de verdad. Así que, Señor, no dejes mi vida como está. Promesa para esa gente. ¿Hay alguno de esos aquí? Ahora sí. ¿Hay alguno de esos aquí que no soportan vestiduras sucias? Levanta la mano los que no les gusta tener los vestidos sucios. Y no estoy hablando de esta ropa. Estoy hablando de la vestidura del alma. ¿A cuánto les gusta andar limpios delante del Señor? Con vestiduras blancas. Bueno, para ti, la promesa es: vas a andar con el Señor. Tus vestiduras van a ser blanqueadas. Tu nombre nunca será borrado del libro de la vida, y Él confesará tu nombre a su Padre y a sus ángeles. Y esto es importante: confesar el nombre al Padre, es decir, Rubén es mío, Rubén es de los míos, Marco, no, eso mira, marcado con mi sangre. Mira la marquita ahí, mira, la tiene en el corazón. Roxana, ella es mía. Mauricio, eso es parte de mi cuerpo. Y no solo al Padre, sino a los ángeles. Ángeles, atiendan para acá. Gabriela es de las mías. Es importante que se lo diga a los ángeles también. ¿Sabe por qué? Porque en el día postrero, los ángeles van a ser los encargados de colocar a la derecha y a la izquierda, a los que van a ser salvos y a los que no. ¿Sabe lo que nos está diciendo aquí Jesús? Lo que nos está diciendo aquí Jesús es una promesa de vida eterna. A los que venzan, yo les haré andar conmigo en vestiduras blancas, y su nombre estará escrito en el libro de la vida, y va a ser con una tinta que no se puede borrar. Y mis ángeles sabrán quiénes son los escogidos, y mi Padre sabrá que ellos son míos. Termina diciendo, como todas las cartas: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ora conmigo. Señor, gracias por esta mañana, por este tiempo en el que nos acercamos una vez más con un corazón abierto y una mente dispuesta a recibir tu palabra. Vivimos en tiempos de Sardis, Señor. Vivimos en tiempos en el que el espíritu la forma de Sardis, la vemos constantemente. Iglesias y cristianos que son pura apariencia, pero que no tienen esencia, que no tienen contenido. Pero nosotros no queremos ser de eso. Y a veces nos hemos sentido así también, Señor. Que necesitamos mantener nuestra apariencia delante de las demás personas, pero que por dentro estamos vacíos, muertos, secos, necesitando un avivamiento. En esta mañana, Señor, nosotros queremos pedirte, Señor, rompe con toda apariencia falsa y danos la profunda necesidad y pon en nosotros esa urgencia de trabajar en lo de adentro. Porque a la gente la podemos engañar, pero a ti no te engañamos. Y a nosotros mismos no nos engañamos tampoco. Y no queremos ser gente que juega con lo eterno. No queremos ser gente que juega con la salvación, sino gente que cuida su salvación. Si hay cosas en nuestra vida, Señor, que nos están afectando, trabaja en nosotros. Ayúdanos, danos la fuerza para vencer las tentaciones, las pruebas, las dificultades, Señor. Aquellas cosas que se levantan como gigantes para venir a desmenuzarnos, Señor. Pero como decían los antiguos, si el Señor va con nosotros, a esos gigantes nos los vamos a comer como pan. Porque el verdadero gigante es el que está por encima de esos gigantes. Y contra ese nadie puede. Y cuando ese está con nosotros, los gigantes de este mundo se hacen enanos delante de él. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a nunca caer en el error de Sardis, Señor, de vivir con la mente en el pasado y de pensar de que nuestros mejores tiempos ya se fueron. No queremos limitarte de esa manera. Queremos, Dios mío, entender de que nuestro mejor tiempo siempre es el hoy. Ayúdanos a disfrutar el hoy. Ayúdanos a disfrutar
en medio de lo cotidiano, de lo que tú nos concedes. Para que nuestra felicidad no sea cosa del pasado, para que nuestra satisfacción, nuestro contentamiento no sea cosa de antaño, sino de cada día, Señor. Ayúdanos a disfrutar de nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestro trabajo, de nuestra casa, aún de ese carro que quizás no es el modelo que me encantaría, pero que tú me lo has dado. Señor, ayúdanos a hallar contentamiento en todo lo que tú nos concedes. Y hacer de los que invierten en su interior, que no reparan fachadas, pero que están podridos por dentro, como le decías tú a los fariseos, que eran sepulcros blanqueados, que por fuera parecían muy religiosos, pero por dentro estaban totalmente llenos de inmundicia. Ayúdanos, Señor, a que nuestro avivamiento, a que nuestro buen nombre no venga de lo que decimos de nosotros mismos, sino de lo que la gente puede ver en nosotros por causa de la obra de tu Espíritu Santo en nosotros, por causa de tu obra perfecta en nosotros. Aquellos que se sienten que están en el suelo, Señor, aunque sonrían por fuera. Aquellos que sienten que están en el fondo del pozo en este día, han intentado levantarse y no han podido. Recuérdales una vez más y siembra en ellos esta convicción de que tú eres el Dios que está interesado en que lo que parece muerto cobre vida, reverdezca, le vaya bien, salga de ese fondo del pozo y viva la vida perfecta y maravillosa que tú has diseñado para ellos. Gracias, Señor, por tomar cuenta de nosotros. Gracias por decirnos siempre la verdad, aunque a veces nosotros queremos engañarnos a nosotros mismos. Líbranos, Dios mío, de adoptar un cristianismo, una espiritualidad de apariencias. Y ayúdanos a tener sustancia, ayúdanos a tener contenido de lo que es verdaderamente un hombre y una mujer de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.